Buenas noches, continuamos con nuestro estudio en el grupo de estudios teosóficos Yivatma. Estamos leyendo el libro Ciencia Oculta de Enrique Renar. Vamos por el capítulo 6, la cuestión del mal. Gracias. Adelante, Víctor. Procedemos con la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que la luz penetre en las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que el amor penetre en los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que el plan de amor y de luz se manifieste, para que selle la puerta donde reside el mal. Que la luz, el amor y el poder restauren el plan sobre la tierra. Si aceptamos la idea de que todo lo que existe ha emanado de la fuente divina a la que atribuimos perfección, poder omnímodo y amor infinito, la pregunta que inevitablemente nos hacemos es: ¿qué fue lo que originó el mal? Realidad que con demasiada frecuencia parece estarle ganando la batalla al Ser Supremo, si observamos el mal proceder de muchos en este mundo. Y esto es algo que conviene analizar. Entonces, muchas interpretaciones han surgido en busca de una respuesta más o menos consensuada de cuál es la causa del mal y cuál debe ser nuestro comportamiento ante esta realidad. ¿Es el mal algo que Dios permite? ¿Tenemos nosotros responsabilidad moral frente al mal? ¿Es una realidad determinada por el destino o por una fuerza sobrenatural que nosotros no podemos controlar o cambiar? Todas estas preguntas vienen a nuestra mente cuando se lidia con este tema. Todos tenemos una referencia por educación, por religión, por cultura, etc. Pero continuamos con la lectura para buscar respuestas a estas interrogantes. Entonces vamos con la parte azul. Para comenzar, debemos tratar de definir la palabra mal. ¿Qué es aquello que consideramos como el mal? El diccionario de la Academia de la Lengua Española entrega un número de definiciones negativas al término. Lo contrario del bien, o aquello que desposee o causa dolor, o lo ejecutado con intención de dañar, están entre las principales acepciones. Pero después de reflexionar cuidadosamente, nos encontramos con que una definición precisa de la palabra mal no es algo tan simple de establecer. Indiscutiblemente, el mal tiene una relación con el dolor y es un hecho que nos desagrada sentir dolor, razón por la cual siempre tratamos de evitarlo al considerarlo malo. Sin embargo, en materia de salud, el dolor es nuestro salvavidas. Es la campana de alarma que toca el cuerpo humano cuando algo le está funcionando mal. Y es un hecho que la mayoría de las enfermedades tienen cura cuando se les diagnostica a tiempo. Otro ejemplo en este sentido ocurre cuando inadvertidamente acercamos una mano a algo incandescente. El inmediato dolor experimentado nos hace retirar la extremidad rápidamente, a tiempo para evitar daño. Esto considerado, podemos llamar malo al dolor. La cuestión del mal causado por el dolor tiene un alcance mayor que simplemente de dolor físico, porque también existe dolor en los niveles emocional y mental, ambos a veces por causas ajenas a nosotros. Alguien es víctima de un insulto hiriente. La mente lo identifica como un ataque personal maligno y la reacción emocional instantánea es de dolor. Pero ese dolor varía ampliamente dependiendo de la forma como el insulto afecta a quien lo recibe. Hay personas que lo sienten intensamente y hay otras a quienes casi no les afecta del todo. Por medio de la experiencia del dolor, aprendemos muchas cosas.
El dolor es un estímulo a la actividad porque nos hace esforzarnos para eliminar lo que lo causa. De ahí que también sea purificador. El dolor no es un castigo, sino el efecto de una causa. En teosofía sostenemos que todo dolor y sufrimiento es el resultado de la falta de armonía. Ningún hombre puede comportarse mal sin infundir desarmonía, sin pagar las consecuencias. En otras palabras, las relatividades de lo que llamamos mal es lo que discutiremos en este capítulo. Primeramente, cuando nos vemos enfrentados con el mal proceder de alguien, en vez de considerar a esa persona como mala, sería más apropiado reemplazar esa calificación como incompleta. Ello nos evita la cuestionable costumbre de pasar juicio sobre nuestro prójimo y nos libra de la ira o el deseo de desquitarnos cuando se nos ofende. Estaremos además mejor dispuestos a perdonar cuando consideramos que la ofensa no proviene de la maldad de quien nos ofende, sino de su inmadurez interior. Así que lo primero que puede ayudarnos es reemplazar la palabra malo por la palabra incompleto e imperfecto. La sabiduría antigua dice que el mal es simplemente el conflicto de voluntades de los seres en desarrollo, una inevitable y necesaria fase de evolución. No es tan claro, fácil o sencillo la determinación del bien y del mal, ya que la circunstancia, la moralidad, la cultura, el desarrollo de conciencia y el estadio influyen en su determinación. La teosofía postula el absoluto como originador del universo y obviamente todo lo que en este existe. Y de este absoluto, que es algo incondicionado y no manifestado, periódicamente surge un universo objetivo y condicionado. Esta manifestación, siendo solamente una expresión parcial de aquello que es ilimitado, tiene que ser imperfecta. Cuando se trata de definir el mal, lo primero que hay que considerar es que en el universo nada existe si no está en relación con otra cosa, lo cual está relacionado con la polaridad y la dualidad que está inevitablemente representa. Positivo y negativo son dos fuerzas que nos rigen, los pares opuestos y en las cuales nos movemos. Y la polaridad es el adherente, por así decir, que mantiene el universo unido y en movimiento, lo cual determina unidad en la dualidad. La homogeneidad se transformó en heterogeneidad y de allí se crearon naturalmente los contrastes. Por lo tanto, todo lo que existe tiene su opuesto, no en un sentido independiente, sino en términos de relación, como lo dice el texto. Un ser dotado de sabiduría, o sea, un adepto, puede ver tanto el bien como el mal, pero no siente que el mal es algo de lo cual debe escapar. Por lo tanto, lo llama simplemente el otro polo. En el absoluto, el mal es idéntico al bien. El mal es una fuerza ciega competidora en la naturaleza. El mal es el revestimiento del bien, es la reacción, la oposición, el contraste. Es una fuerza contraria, pero al mismo tiempo esencial para el bien. En los planos manifestados, uno equilibra al otro. Si uno se detuviese, la acción de la otra fuerza se convertiría inmediatamente en destructora de la misma. Son dos fases de una misma cosa. Uno es la materia y el otro es el espíritu. Observando las corrientes negativas
que prevalecen en la actualidad de manera casi incontrolable en nuestro mundo en el amanecer del siglo XXI, solemos preguntarnos la razón por la ausencia de intervención de la jerarquía planetaria en nuestro desafortunado devenir a objeto de posiblemente modificarnos condiciones que nos acarrean tanto dolor y sufrimiento. Esta aparente indiferencia ante nuestra desdicha es lo que induce a muchos a pensar que la jerarquía es simplemente un mito más de los muchos que nos invaden. Y de no ser este el caso, sería imperdonable que teniendo el poder necesario, se nieguen a intervenir en situaciones claramente gobernadas por las fuerzas del mal que prevalecen en nuestros días. Tal reflexión es, por cierto, el resultado de la ignorancia. Esta siendo uno de los principales factores que nos mantienen en la oscuridad. Una vez apropiadamente informados sobre los métodos opcionales de la jerarquía en nuestro beneficio, entendemos que los maestros están estrictamente limitados por tales métodos en cuanto a intervenciones directas en nuestros asuntos. Se alega, por ejemplo, que con el poder mental que cada adepto tiene, bien pudieron ellos ejercerlo sobre las mentes de los líderes políticos que crearon guerras mundiales como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Conflictos que devastaron Europa durante el siglo XX. Pero cuando analizamos cuidadosamente las razones de la jerarquía de no intervenir para evitar la masacre, nos damos cuenta de que en esa decisión hubo una incuestionable medida de sabiduría. La soberbia del ser humano, especialmente la de aquellos en posiciones de poder, parece ser infinita. Y ese es un moño que tenemos que aprender a bajar si lo que pretendemos es vivir con decencia, paz y prosperidad mutuas. A los odios ancestrales entre europeos había que ponerle un fin de una vez por todas. Y no podíamos esperar que viniera alguien ajeno a los europeos a imponerlo. Tenía que venir de ellos, porque tal es la ley natural. Y conviene revisar la historia para entender lo ocurrido. Con respecto a estas inquietudes, podemos traer a colación el dilema que presentó Epicuro, que fue un filósofo griego que vivió en el año 341 a.C. Él dijo, Dios quiere quitar el mal, pero no puede. O puede, pero no quiere. O no puede ni quiere. O puede y quiere. Si quiere y no puede, es impotente. Si puede y no quiere, no nos ama lo suficiente. Si no quiere ni puede, no es tan bueno y además es impotente. Si puede y quiere, y esto es lo único que como Dios le cuadra, ¿por qué no lo elimina? En esto, la teosofía postula la evolución. Es decir, que no se crean cosas perfectas, sino que se van desarrollando y evolucionando. Y desde el punto de vista evolutivo, la maldad viene de la falta de desarrollo, de un crecimiento incompleto. Debemos vivir todas las experiencias necesarias para lograr el desarrollo de conciencia. Por lo tanto, no debemos esperar una implicación directa de los maestros. Ellos ayudan a la humanidad, pero solo espiritualmente. No pueden intervenir en asuntos mundanos. No están para facilitar las cosas. Esa no es su labor. Ellos no empujan, sino inspiran, porque el esfuerzo debe ser nuestro. Durante los siglos pasados, e incluso antes de los conflictos generados por las sangrientas guerras feudales del medioevo, el grado de enemistad, antagonismo y odio entre países vecinos europeos era, aparte de injustificados, profundamente perjudiciales, interfiriendo seriamente con el desarrollo social y económico del continente.
En vez de cooperar y asistirse para progresar, se dedicaron a envilecerse mutuamente, incluso estimulando a sus niños en los sistemas educacionales el desprecio por sus vecinos, manteniendo vivos rencores y odios procedentes de conflictos de siglos pasados. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, fue el resultado de un proceder ignorante e innecesario, al margen de situaciones políticas de la época que requerían una madurez dictada por un estado de conciencia superior al de quienes crearon esa conflagración inhumana. Fue esencialmente una guerra de trincheras con cientos de miles de combatientes jóvenes muertos o lisiados de por vida, y que no resultaba en un avance bélico significativo para las partes en conflicto. Alemania fue entonces el primer país en tomar conciencia de semejante estupidez tan inútil como criminal, ofreciendo una rendición de tipo político, porque en ese momento no había ningún soldado aliado en territorio germano. Pero los términos del armisticio, que reflejaron el odio y resentimiento de los presuntos vencedores, crearon tal caos económico en Alemania que terminaron por sembrar las semillas para la Segunda Guerra Mundial, porque ese país se vio obligado a resurgir económica y militarmente para recuperar lo perdido, cosa que mediante disciplina, trabajo duro e inteligencia logró en comparativamente poco tiempo, transformándose en menos de 7 años en lo que en Europa se dio en llamar el Eje. Con un ejército bien organizado y motorizado y una nueva tecnología a su disposición, Alemania se dio a la tarea de recuperarse del desastre que le significó la Primera Guerra Mundial. En contradicción a lo voceado por cierta prensa internacional, el conflicto pudo perfectamente evitarse, porque las proposiciones de Alemania no eran irrazonables. Era simplemente cuestión de sentarse a conversar y negociar. Pero los viejos odios, la infaltable soberbia, los intereses creados y la estupidez impidieron toda posibilidad de acuerdos sensatos. Y lo que siguió fue una guerra mucho peor que la primera en ferocidad y víctimas, porque entonces, con la tecnología proveyendo aviones y bombardeos aéreos de ciudades, varios países quedaron en ruinas y la población civil devastada a un grado increíble. Resulta difícil entender las razones de tanto desacierto, pero inevitablemente nos viene a la mente una célebre frase de Albert Einstein, que cito: conozco solamente 2 cosas infinitas. Una es el espacio, de lo cual no estoy tan seguro. La otra es la estupidez humana, algo claramente demostrado. La mente que no está bajo el control de su dueño se torna en algo peligroso e incluso demorará significativamente su avance. Aquí podemos ver la dualidad de la mente, en este caso expresando lo más perverso. Matar en una guerra, algunos no lo cuestionan moralmente, pero no deja de ser algo malvado. También vemos que en la mayoría de los hombres, Manas está condicionada por Kama, está gravitando hacia su principio inferior y no hacia Buddhi, su principio superior. Siendo este el panorama, no debe de haber sido fácil para la jerarquía negarse a intervenir. Y su no intervención se apoyó en su conocimiento profundo de la naturaleza humana y el hecho incontrovertible, de acuerdo con la experiencia, de que el ser humano entiende y funciona como se debe únicamente bajo el rigor. Y mientras más marcado esté, mejor entiende y funciona. El horror y el brutal sufrimiento provocados por esas guerras fueron de tal magnitud que finalmente los europeos entraron en razón y se sentaron a lograr acuerdos para reconstruir su continente y permitir que existiera paz y cooperación entre países europeos. El resultado fue la Unión Europea, con una moneda común, el euro,
y el derribe de fronteras y antipatías producto de la ignorancia y desconfianzas injustificadas entre los estados europeos. Claramente, una intervención de parte de la jerarquía para impedir esas guerras hubiera perpetuado la inaceptable y destructiva situación anterior. De ahí el buen sentido de abstenerse de intervenir. El problema era europeo y la única solución viable tenía que proceder de los europeos. Como asegura uno de los maestros de la jerarquía que nos entregó la teosofía, y cito: no tenemos en este universo barrenderos marchando detrás de nosotros, barriendo la basura que vamos tirando de nuestro caminar por la vida, porque no existen. Corresponde a cada cual limpiar lo que ensucia. La vida humana, con sus vicisitudes y sufrimientos, ha sido apropiadamente llamada un campo de entrenamiento, la escuela de la vida, en la cual la lección principal a aprender es la eliminación del egoísmo en todas sus formas. En cuanto a los maestros, aparte de su enorme y vasto conocimiento acumulado sobre los procesos naturales, tienen el poder de afectarlos, pero el karma no se los permite. Todas las acciones que generamos van a tener una consecuencia a través de la ley del karma, que es justa y equilibrada. Parte sur. Los europeos lo entendieron y como consecuencia su nivel de vida en la mayoría de esos países es ahora igual o superior al de Estados Unidos, dejando en claro lo apropiado de la no intervención de la jerarquía en aquellos conflictos. Bien podemos considerar las atrocidades de la guerra como el peor de los males, pero entendemos que es causado más por estupidez y odios paranoides que por mentes malvadas. Las guerras europeas donde nazis, comunistas o cualquier otra ideología política que se le impone a la gente han desplegado un nivel de brutalidad y crueldad que no puede ser sino cualificado como comportamiento perverso. Y quien imagine que el karma no va a intervenir ante semejante despropósito para dar a sus causantes la exacta retribución del dolor que han causado, se equivoca profundamente. Causa y efecto es una ley inamovible en la naturaleza. A medida que se viven las experiencias, el alma aprende y evoluciona. La ley del karma es una doctrina que explica bien el concepto del mal y ennoblece nuestros conceptos de lo que la justicia divina e inmutable debe ser, en lugar de degradar a la deidad, convirtiéndola en tirana, caprichosa y cruel. Nuestros errores no provienen de la maldad, sino de la inmadurez interna. Una vez que experimentamos las dolorosas consecuencias del mal proceder, aparece la reflexión seguida del proceder correcto y del correspondiente avance interno. Podemos en consecuencia identificar el mal en quienes nos causan dolor, considerando ese dolor después de la reflexión apropiada nos hace mejores seres humanos. Porque es solo cuando hemos sido víctimas de la crueldad, por ejemplo, que comenzamos a detestar ese horrible defecto y lo pensaríamos 2 veces antes de inclinarnos a perpetrarlo en nuestros semejantes. Se dice que el mal es una característica natural en el hombre físico y se convierte en maldición solo para el ignorante. Es un favor espiritual, puesto que hace que vuelva a la recta senda y le lleva al descubrimiento de otra verdad igualmente fundamental, que dice, y es que todo en este mundo es solo preparatorio por ser transitorio. Amarilla. Al considerar la cuestión del mal, no podemos dejar de lado el hecho de que lo que es considerado como mal en algunos países o culturas es perfectamente aceptable en otras. Entre los esquimales, por ejemplo, es normal y apropiado ofrecer el esquimal su esposa al visitante para que duerma durante la noche junto a ella,
algo que la cultura europea o americana consideraría abiertamente inaceptable. Entre los esquimales es, sin embargo, una cortesía al visitante para protegerlo del frío, de un clima gélido como el de esa área y teniendo que dormir dentro de un iglú. Así vemos que la circunstancia, la moralidad, la cultura y el estadio influyen en la determinación del bien o del mal. Hay cosas o acciones que son claramente malas para algunas, mientras otros creen que están haciendo el bien o la voluntad de algún Dios, como los terroristas que matan a los demás en nombre de su Dios. Otro ejemplo es tener esclavos. Ahora es mal visto, pero antes era normal. El caso de los niños pequeños es otro ejemplo, que demandan toda nuestra atención en todo momento. En ese momento no es malo porque es cuestión de supervivencia, pero cuando ese niño ya es adolescente o es adulto, pues esta acción ya no es buena, sino mala. Los 10 mandamientos constituyen un código de ética judeo-cristiano en donde se nos señala lo que debemos evitar en nuestro comportamiento. Indicaciones aplicables prácticamente a todas las religiones en términos de una ética universal que trasciende identificaciones religiosas. El texto es breve y preciso, y su continua transgresión por parte de quienes dicen creer en su valor es fuente de un número de males innecesarios. Tomemos, por ejemplo, el 5º mandamiento. No matarás. No considere sección alguna. No matar. Punto. Pero en algunas religiones, aparentemente, se considera aceptable que seres humanos se maten mutuamente en guerras fratricidas. Matar a seres inocentes e indefensos como son los animales, y lo que es peor, comérselos, es considerado perfectamente apropiado e increíblemente en algunos países es un deporte muy elegante. Siendo este el caso, la ley del karma nos pasará la cuenta no solo en cuanto a consideraciones morales, sino también en términos de serios deterioros en nuestra salud corporal. Matar es malo en cualquier contexto, pero antes, matar en un duelo era una cuestión honorable. Si se mata en una guerra, los soldados son recibidos como héroes porque lo hicieron por su país. En cuanto a los animales, pues el profesor siempre decía que es de trogloditas la actitud que muchos tienen hacia ellos. Es un hecho histórico que fueron precisamente las iglesias cristianas las que en el pasado perpetraron persistentemente la muerte de quienes se atrevían a oponerse a sus dogmas, quemándolos vivos. No hay en la historia de la humanidad un despliegue de ferocidad semejante al de la Inquisición eclesiástica en este sentido. A ellos, el 5º mandamiento sencillamente no existía. Y hay, por cierto, varios otros mandamientos que pasamos por alto cuando creemos que nos conviene, cuando se opone a nuestros deseos, intereses y apetitos personales. Visto lo cual, podemos concluir que efectivamente existe el mal en nuestros procedimientos cuestionables, porque indiscutiblemente representan un obstáculo para nuestro desarrollo espiritual. Bueno, es todo aquello que trabaja en armonía con la ley natural, como sería el amor incondicional. El mal es todo aquello que trabaja en su contra, comprometiendo nuestro avance interno. Un ejemplo de las atrocidades que hizo la Iglesia Católica es el caso de Giordano Bruno, a quien quemaron vivo por haber desafiado a la Iglesia por ir en contra de las ideas vigentes en aquel momento. También el caso de Sócrates, que fue obligado a tomar cicuta para mantener libertad intelectual, introducir el desapego a la religión e instar a fomentar las virtudes. Refiriéndose al mal, uno de los maestros de la jerarquía le escribe a su corresponsal, el anteriormente mencionado, Alfred Sinnett, lo siguiente: ni el bien ni el mal son causa independiente en la naturaleza.
La naturaleza está destituida de bondad o maldad. Solo obedece a las leyes inmutables. El verdadero mal procede de la inteligencia humana y se origina por completo en el hombre racional cuando éste se disocia de ella. Y el maestro agrega más adelante en la misma carta, el mal es la exageración del bien, que como resultado da origen al egoísmo y a la codicia humana. Esto lo dicen las cartas de los maestros K.H.M. para Alfred Senet. Hay, por cierto, una gran verdad en esta opinión. Claramente, todo aquello bueno es llevado a extremo, se transforma en lo opuesto. La religión es algo bueno. Exagerada, se transforma en intolerancia y fanatismo. Comer es algo bueno y necesario, pero comer en exceso se transforma en glotonería y compromete la salud. Nosotros, estudiantes de teosofía, decimos que bien y armonía son sinónimos, así como mal y falta de armonía también lo son. El bien es lo que va acorde con el proceso evolutivo, lo que ayuda al hombre en su jornada hacia adelante, y el mal es todo lo contrario, lo que impide o retarda ese avance. En la discusión sobre el mal, resulta útil analizar las enseñanzas de las religiones, especialmente las de Occidente, al respecto, considerando el gran número de sectas que se han adjudicado el deber moral de guiarnos espiritualmente. Sus indicaciones son evidentemente moralistas, además de simplonas, y se basan en las escrituras judeocristianas de lo que la Biblia considera como el Antiguo Testamento y su capítulo del Génesis. Los conceptos y el lenguaje allí empleado son evidentemente algo alegórico, y la razón para identificarlo como la palabra de Dios fue, según se nos dice, que la gran mayoría de la gente de este planeta son como niños, no muy inteligentes y totalmente incapaces de entender ideas filosóficas o subjetivas. Esto considerado, lo que se hizo fue inventar un cuento de hadas que tuviera la virtud de estimular un comportamiento adecuado en las personas. La clave de esta información se apoya, por cierto, en el temor al infierno y a su regente, Satanás. Y es probable que semejante proceder en cuanto a guía espiritual opere eficazmente en algunas personas que rehúsan o no pueden pensar con un mínimo de lógica. Pero para quienes piensan, resulta bastante difícil imaginar que un Dios al que se le asigna perfección absoluta y que es el originador de todo, haya permitido la existencia de un mal gobernado por una entidad tenebrosa superior a Dios. El sentido común nos indica que de alguien infinitamente perfecto no puede surgir mal alguno. Y si surge, habría que albergar serias dudas acerca de esa perfección. Pero entonces se nos habla de la existencia del jardín del Edén o paraíso que sorprendentemente contiene el mal, aunque sea solo en estado latente. Pero, ¿cuál sería la razón que podría tener un Dios infinitamente perfecto para incorporarle al lugar esa latencia? Se presumió entonces que enfrentado con este enigma, los fieles cristianos aceptarían ciegamente cualquier cosa que les provocara temor y a la vez esperanza. De respetar los 10 mandamientos, se verían libres de la condenación eterna, bajo las garras de Satanás, en medio de un mar de fuego y azufre ardiendo por la eternidad. Un alivio ante una perspectiva verdaderamente aterradora. La naturaleza infantil de afirmaciones semejantes debería quedar clara para una persona con los más limitados poderes de deducción. E incluso, si se considera que el cuento era apropiado en una época en donde el estado de conciencia del ser humano sería bastante primitivo, mantener esa fábula hasta el día de hoy como la palabra de Dios
representa un nivel de tontería que jamás va a lograr a la gente que lo escuche la rectitud en un comportamiento adecuado. En cambio, reemplazar mitos absurdos con información verídica y útil, basada en el sentido común y consideraciones científicas, probablemente hubiera producido mejores resultados que los observados en el mundo de hoy. Porque imaginar que el estado de conciencia de un ser humano va a mejorar en base a un cuento que incluye a una pareja que escucha una culebra que habla y lo convence de actuar en forma inapropiada, representa un acto intencional de mala información o incapacidad procedente de individuos esencialmente incapacitados para transformarse en guías espirituales de la humanidad. Explicado que el texto del Génesis en la Biblia tiene solamente valor alegórico, sería lo honesto y apropiado si lo que realmente se pretende es colaborar con el desarrollo interno del ser humano, pero las autoridades religiosas cristianas no lo han hecho, ni siquiera ahora en este siglo XXI. Satanás quiere decir el adversario, es la fuerza contraria. El mal auténtico procede de la inteligencia humana y su origen reside enteramente en el hombre racional, que se disocia de la naturaleza. La humanidad es, por consiguiente, la única y verdadera fuente del mal. El mal es la exageración del placer, hijo de la codicia y del egoísmo humano. Así que nuestra mente puede ser Satán, nuestro adversario, o puede ser Lucifer, el portador de la luz. Lucifer es el espíritu de la iluminación intelectual, el que nos libera de la ignorancia. Eso en su aspecto superior. Y es el adversario en su aspecto inferior. Esto nos lo dice la doctrina secreta. La evolución del género humano, tanto a nivel individual como colectivo, es exclusivamente responsabilidad de nosotros los seres humanos. Y la idea de que algún ser elevado va a venir a redimirnos y a limpiarnos de los resultados de nuestros disparates y desacatos es un profundo. Quienes realmente supervisan la evolución humana nos han entregado la información precisa para lograrla en un tiempo prudencial. Suponer que van a volver a repetirnos por enésima vez, amaos los unos a los otros, es un gran error, responsable en gran medida por la lentitud con que ocurre nuestro desarrollo interno, llegando incluso al extremo de casi paralizarlo como resultado de información equívoca o de una deliberada intención de quienes pretenden guiarnos espiritualmente para mantenernos en la ignorancia. Los miembros de la jerarquía planetaria, o sea, los maestros, los adeptos, son gente ocupada y sin tiempo que perder. Suponer que van a continuar encarnando una y otra vez para repetirnos lo que continuamente pasamos por alto no es una idea inteligente. La realidad del mal y su erradicación en este planeta nunca tendrá lugar mientras continuemos aferrados por razones emocionales a mitos, dogmas religiosos absurdos y a información incompleta como guías. Los grandes avatares han encarnado para premunirnos de información útil y práctica que nos permite tomar nuestro desarrollo en nuestras propias manos, donde realmente pertenece. Pero en lugar de seguir la indisputable sabiduría que nos entregan, lo que hacemos es fundar otra religión que invariablemente va a distorsionar la enseñanza y corromperla bajo el impulso de intereses políticos egoístas con el paso del tiempo. Ejemplo claro de esto es el mundo de hoy, después de 2000 años de lo expuesto más arriba, con la violencia, la oscuridad y la ignorancia reinando supremas, y teniendo que enfrentar el hecho inaudito
de que las peores guerras que hemos tenido en este prolongado periodo han sido por razones religiosas y en el nombre de nuestros profetas favoritos. La mayoría de las religiones actuales alegan ser poseedoras de la única verdad y batallan denodadamente para desacreditarse mutuamente en el nombre del Dios que proclaman. No podemos entonces sorprendernos del presente estado lamentable de este mundo. Afirmaciones concernientes a infalibilidad. Y llamaste a Charlie, ¿dónde estaba metido? Eso está Carlito. Afirmaciones concernientes a infalibilidad y la exclusiva representación de Dios en el planeta, proclamadas por algunas religiones, constituyen una falsedad que lo que hace es estimular el odio y el resentimiento entre los fieles de esos movimientos, dando lugar a frecuentes conflictos sangrientos. Una vez que personas se aferran a una determinada religión, su fanatismo no se detiene ni ante la posibilidad de matar a quienes no piensan como ellos cuando sus líderes le dicen que es Dios quien se los ordena. El apego de esa persona a su religión es claramente algo emocional, una muleta de la cual no se desprenderían por ningún motivo. El fanatismo no escucha razones y es algo en extremo peligroso. Vivimos en una atmósfera sombría y de desesperación, porque estamos clavados en las manifestaciones físicas y materialistas. Si en lugar de eso centráramos nuestra atención al ser interno, nuestras acciones estarían guiadas por el amor y nuestra vida sería más soportable y digna aún en sus peores fases. El hombre es el único agente libre de la naturaleza. Tenemos el don de escoger. Las reencarnaciones y sus experiencias nos ayudarán a distinguir entre lo que nos ayuda en el camino ascendente y lo que nos estorba en ese progreso. Claramente, no nos imaginamos que este sea el propósito de la religión. Si lo que deseamos es que nuestra evolución se mantenga a un ritmo apropiado, tenemos que pensar de manera serena y pragmática, haciendo a un lado resueltamente emociones y preferencias personales. La incapacidad para evaluar con certeza el deplorable estado actual de este mundo hará imposible efectuar las correcciones necesarias. Otra consideración con respecto al mal es el hecho de que cosas que son buenas en determinado momento resultan ser inconvenientes posteriormente. El egoísmo, por ejemplo, puede ser considerado como un andamio de los que se requieren en la construcción de edificios, algo sucio y feo que vemos durante la pintura del edificio. Pero una vez concluida la construcción y el andamio es retirado, podremos disfrutar de la belleza de la estructura. La inmadurez interna estimula el egoísmo que proviene esencialmente del temor y provoca en la persona el afán de defenderse. Pero una vez lograda la madurez espiritual, ese temor desaparece y la persona exhibirá sus mejores cualidades cuando los andamios del temor hayan sido retirados. Cuando comenzamos a comprender el verdadero significado de la existencia del bien y del mal, el asunto deja de parecernos un misterio. La mejor definición del mal es probablemente: bueno es todo aquello que trabaja en armonía con la naturaleza. Malo es todo aquello que trabaja contra ella. Mirado el asunto de esa manera, no hay de por medio relatividad alguna. La cosa queda clara. Muchas veces las personas actúan en lo que ellas consideran que es su propio interés, sin considerar el bienestar de nadie más. Eso es egoísmo. Podemos volver al ejemplo del bebé que comentábamos anteriormente. Él demanda ser alimentado cuando tiene hambre, sin importarle la comodidad o la conveniencia de sus padres. Este egoísmo del bebé es esencial para su supervivencia.
Pero si el bebé crece y tiene 15, 20 o 50 años y se sigue comportando y exigiendo atención como un bebé, pues ya no es apropiado. Así puede verse que lo que es bueno en una etapa se torna en obstáculo en otra etapa posterior. Además, lo que es bueno para un individuo puede ser un estorbo para otro que necesita experiencias de un tipo nuevo y diferente. La mentalidad oriental en este sentido queda de manifiesto en las palabras del gran poeta indo Rabindranath Tagore. Y dice: sabemos que nuestros actos inapropiados son como meteoritos, fragmentos de vida dispersos que requieren la atracción de un gran ideal para verse asimilados en el todo de la manifestación. La autora teosófica Imogen Simon nos dice en su curso introductorio a la teosofía, cito: cuando miramos al cielo por la noche, no nos resulta evidente la forma ordenada y precisa en que existen aquellos millones de estrellas y planetas en sus órbitas bajo el gobierno de la ley natural. Y al observarlo, no nos resulta claro ver cuán escasos son los meteoritos que parecen separarse de este orden para seguir su propio curso, eventualmente entrando en la órbita de algún planeta para desintegrarse y desaparecer. Y si realmente nos consideramos ciudadanos del universo, dispuestos a respetar la ley natural que lo rige, ¿no será sensato tratar a los meteoritos, vale decir, a los males de nuestra personalidad inferior, como algo pasajero, manteniéndonos al mismo tiempo confinados y serenos en la natural bondad de nuestro ego espiritual, que bien conoce cómo lidiar con ellos eficazmente? Y agrega: vista hasta las consideraciones, la teosofía jamás se concentra de manera puritana en la vileza del pecador, sino en el potencial que éste lleva en sí para transformarse en santo. Se nos sugiere que en vez de perder tiempo examinando los peores aspectos de nuestra personalidad, u opuestamente pretender que no existen, no nos resultará más útil tratar de elevar nuestra conciencia a un nivel donde tales cosas no puedan encontrar expresión. Cada persona tiene sus propias batallas que ganar, la conquista de su propia ignorancia, el logro de un activo de la luz como resultado de una vida de correcto proceder hasta que la lucha entre el bien y el mal se resuelva. Porque al ganar nuestras pequeñas batallas, la competencia se torna en cooperación, la avaricia en generosidad, y aquello que fuera en determinado momento bueno, pero que ahora nos parece malo, es eventualmente transmutado en un buen presente como estímulo para una mayor medida de desarrollo. Podemos entonces concluir que el conocer o ignorar las consecuencias de actuar y pensar equivocadamente no nos eximirá de padecer las consecuencias. La evolución la podemos realizar a través del dolor o a través de la sabiduría, pero generalmente aprendemos solo por el dolor, porque aún no hemos entendido que el camino más apropiado sería a través de la razón y del amor. HPB dijo que teníamos que mantener en mente dos verdades. Primero, lo que llamamos malo, es decir, el dolor, el sufrimiento, el perjuicio, el egoísmo, la explotación, etcétera, sí existe. Nadie puede negarlo. Pero ella también dijo que nada ni nadie es inherentemente malvado. Por ley de evolución, todo lo que es malo, por más fuerte que parezca, contiene el germen de su propia destrucción, mientras que todo lo bueno encierra la semilla de la inmortalidad. Todo lo malo es discordante,
y va en contra de la ley cósmica y por lo tanto, tarde o temprano, será transmutado. En el universo objetivo no existe nada que no esté en relación con alguna otra cosa. Tiene que haber sujeto y objeto, o en otras palabras, dualidad, el principio de polaridad. Este principio se dice que quedó establecido en el comienzo mismo de la manifestación. Por tanto, cada cosa tiene su opuesto, no en un sentido absoluto, sino como una condición de relación. El mal, como el bien, no existe por sí mismo, sino como expresión de relatividad. Según la opinión teosófica, bueno es aquello que está en armonía con el propósito evolutivo, aquello que ayuda al hombre en su jornada hacia adelante, y lo malo es aquello que es todo lo contrario. Así que malo es el mal uso que uno haga de sus facultades, de sus inteligencias, de los poderes divinos inherentes en el hombre. En Cartas de los Maestros encontramos esta declaración: el mal, lo mismo que el bien, es una causa independiente en la naturaleza. La naturaleza no tiene bondad ni malicia, tan solo obedece a leyes inmutables. El mal verdadero proviene de la inteligencia humana y su origen depende enteramente del hombre racional que se divorcia de la naturaleza. El mal es la exageración del bien, la progenie del egoísmo y codicia humanos. Por tanto, reconocer el papel del mal es importantísimo. La experiencia nos va enseñando que el dolor viene cuando obramos mal y de este modo adquirimos la importante virtud del discernimiento. El egoísmo y la ausencia de sacrificio propio son los mayores impedimentos en el sendero del adeptado. Cartas de los Mahatmas. Ok, a continuación, invocación a la unidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás.